¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que Dios es bueno y para siempre su misericordia? Un hermoso día. Este es el día que el Señor ha hecho. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos 19, tema número 60 hoy. Y si cuando lo encuentre, por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 19. Y vamos a leer del 1 al 7. El título de hoy es El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Hoy vamos a estudiar eso hoy. Hechos 19, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si el Señor nos fuera a preguntar eso hoy, ¿qué diríamos? No sonamos muy convencidos. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por tu palabra, por el tiempo de oración, de adoración, de alabanza, por el tiempo aún de dar nuestra ofrenda, Señor. Lo hacemos con acción de gracias, lo hacemos como una muestra de nuestra adoración a ti, nuestro temor a ti, nuestra reverencia, nuestro amor a ti, Señor. Y Padre, quiero pedirte en este tiempo que tu palabra, pues, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que podamos entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre como solamente Él sabe hacer. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de la mansedumbre. El tema de la mansedumbre. ¿Cuántos pueden decir que son más mansos hoy? No diga mentira. ¿Por qué no? ¿O fue solamente oidor? Si fue hacedor, hoy le garantizo que fuera un poco más manso que lo que era el domingo pasado. El capítulo 18 tiene muchas diferentes escenas de las cuales podemos aprender. Pero creo que el versículo 26 encierra, y esto es como manera de recordatorio, encierra una gran lección que muchas veces pasamos por alto. Y esta es la lección acerca de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Podemos decir algo que no tenemos. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, es tener poder, pero bajo control, bajo dominio propio. Es tener el poder, la capacidad o el derecho o el permiso para hacer algo, pero someterlo bajo dominio propio. Y tal fue el caso de Apolos en Éfeso. Pablo había salido a confirmar a los discípulos en las regiones de Galacia y de Frigia. Y esta obra que Pablo estaba realizando en cuanto a confirmar a los discípulos de tales regiones era algo distintivo de Pablo. Su preocupación sobre todas las cosas era la de fortalecer a los que habían ya creído. Y la palabra que se usa aquí por confirmar es la palabra griega episterizo, que significa hacer, apoyar sobre. Da la idea como de un fundamento o de unas columnas. En otras palabras, Pablo estaba interesado que los creyentes fueran fortalecidos en las Escrituras,
en la fe, en la doctrina de nuestro Señor Jesús, de tal manera que ellos mismos eventualmente pudieran servir de apoyo a los más débiles que el Señor añadiría más adelante. Si usted piensa que Dios lo salvó por el simple hecho que usted va al cielo ahora, no es toda la verdad. Dios lo ha dejado aquí en la tierra, escuchen, Dios lo ha dejado aquí en la tierra hasta que Él venga para que usted y yo pongamos por obra lo que la Biblia dice. Es de hacer discípulos, no simplemente que la gente se convierta y ya. Hay una desconexión, se podría decir, entre predicar para salvar, o para que Dios salve, perdón, o predicar para hacer discípulos, para preparar. Y Pablo quería más que todo que cada uno de nosotros o cada uno de los discípulos que habrían de creer o que habían creído fueran fortalecidos en la palabra de Dios. Por eso él los confirmaba y los viajes que daban más que todo era para confirmar a los discípulos. Pero en lo que Pablo sale de Éfeso, llega ahí un varón judío de nombre Apolos. Y la Biblia nos dice que era un varón elocuente. Era poderoso en palabra, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Apolos era un hombre celoso por la palabra de Dios, y así son los hombres y mujeres que Dios busca para que derriben el reino de las tinieblas. Usted debió haber dicho amén. Apolos debió haber sido un buen comunicador de la palabra de Dios, porque en lo que la Biblia es referente, la Biblia no menciona a otra persona con esas cualidades en cuanto a la predicación. Sin embargo, su doctrina, su conocimiento, su mensaje estaba o era insuficiente. Estaba incompleto. Algo faltaba. Y era que Apolos, con toda su elocuencia, su conocimiento, toda su gracia que Dios le había dado, solo conocía el bautismo de Juan. Y es ahí donde la historia del capítulo 18 toma un giro inesperado. Porque Aquila y Priscila lo escucharon predicar en la sinagoga, y cuando se dieron cuenta que algo fundamental le faltaba, ¿qué hicieron? Le llevaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y es aquí donde podemos ver que la mansedumbre nos lleva más rápido y más lejos, porque Apolo, escuche, tenía el derecho de no escuchar nada si no quería, de lo que Aquila y Priscila le estaban diciendo. Sin embargo, Apolo supo escuchar todo lo que esta pareja le expuso acerca del Evangelio y del bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver la mansedumbre, en ambas partes. Por un lado podemos ver cómo es que tanto Aquila como Priscila supieron esperar el momento preciso para hablar. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos pedirle al Señor que nos muestre. Los tiempos, Dios es dueño de los tiempos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y a veces nosotros con buenas intenciones nos salimos del tiempo de Dios y hablamos lo que Dios no nos ha mandado a decir, o ni siquiera en el momento en que Dios no nos ha mandado a decir. Sin embargo, ellos supieron esperar el momento preciso para hablar. Ellos podrían haberse sido tentados a exaltarse sobremanera por el conocimiento que habían adquirido de parte de Pablo. Se podían haber enorgullecido de eso. Sin embargo, no lo hicieron. No tomaron esa actitud y esperaron para hablar con él y hacerlo en privado. En privado. Por otro lado, podemos ver cómo es que Apolos, pudiendo hacer uso de su posición de predicador elocuente, poderoso en las escrituras y demás, no rechazó, y yo quiero que usted haga énfasis en eso, no rechazó la exhortación de parte de un simple Aquila y un simple Priscila. Que Priscila, aún siendo mujer en esa cultura, Apolos no la rechazó, sino que recibió el consejo de ambos. Al final del capítulo 18 nos dice que esto produjo mayor provecho a los oyentes, que por la gracia habían creído, porque con vehemencia, significa con gran poder, con gran convicción, con gran vigor, con gran valor, refutaba públicamente a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero la pregunta que nos compete hoy es, ¿qué es lo que significa cuando la Biblia dice que solamente conocían o que conocía el bautismo de Juan? ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y fuego? Bueno, cuando Pablo regresa a Éfeso,
entrando ya en el tema de hoy, se encuentra con varios discípulos que no sabían del ministerio del Espíritu Santo. Y lo más probable es que estos discípulos eran de la misma línea de Apolos. Ellos habían sido instruidos en el bautismo de Juan y el haber hecho profesión de fe por medio de bautismo para arrepentimiento, pero estaban completamente ajenos a la vida en el Espíritu. Lo más seguro es que debió haber una conversación previa a la pregunta de Pablo. Quizás entablaron una conversación en cuanto a lo que había sucedido durante su ausencia, donde cierto predicador, hablando de Apolos, había predicado en la sinagoga y muy elocuentemente había expuesto todo lo referente al bautismo de Juan. Y esa conversación llevó a Pablo a hacer la siguiente pregunta en el versículo 1. Se lo leo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es algo que Jesús le había dado a los discípulos antes de su ascensión. ¿Se recuerdan? Dice, y que se quedaran en Jerusalén, les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de poder? Dice, y me seréis testigos. Y esa palabra testigos es la palabra mártir. En otras palabras, las convicciones que tendrán los llevan, siquiera, si fuese posible, a entregar su vida o estar dispuesto a entregar su vida por la verdad de la palabra de Dios. Y ahí se basa la persecución de la iglesia del primer siglo. Sus convicciones eran tan fuertes que cuando los soldados romanos entraban por la puerta y decían: di que César es el Señor, ellos decían: no, solamente Jesús es el Señor. ¿Qué sucedería si nosotros pudiésemos ser transportados al primer siglo con nuestras convicciones del día de hoy y alguien nos forzara a decir: di que César es el Señor o le quito la vida a tus hijos? Pero esto es lo que Jesús estaba hablando cuando habló acerca del poder del Espíritu Santo. Pero esta pregunta que Pablo le hace a estos discípulos, a lo que Pablo está aludiendo es a la vida en el Espíritu. Está haciendo referencia en cuanto a los dones, en cuanto al sello para el día de la redención. Está haciendo referencia a la llenura del Espíritu Santo en cuanto a la vida de la iglesia. Y la respuesta de estos discípulos es un poco preocupante, porque ellos estaban viviendo una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Escuche bien, cristiano, porque me temo que muchas personas hoy que profesan conocer a Dios están simplemente viviendo en el poder del bautismo de Juan, nada más. No estoy diciendo que no tenga el Espíritu Santo, pero viviendo una vida cristiana en el poder del bautismo de Juan solamente. Yo voy a explicar acerca de qué es lo que significa. Es como que alguien haga una profesión de fe y simplemente dejarlo a sus propias fuerzas a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Cómo se ve eso? Imagínense si solamente aquí predicáramos para salvación, nada más. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Y ese fuese el único mensaje. ¿Dónde viene la fortaleza? ¿Dónde viene el consejo? ¿Dónde viene? Ahí estamos hablando de lo que es la vida en el Espíritu, que nos renueva por dentro. ¿Qué tal si una madre pues diera a luz un hijo y simplemente lo dejara por sí mismo sin sustento, sin alimentación, sin dirección? ¿Qué sucedería con sus hijos? Bueno, así estaban viviendo estos discípulos de Éfeso. Es más, le digo lo siguiente. Muchos cristianos en las iglesias de hoy en día están viviendo de la misma manera, sin la vida del Espíritu en sus vidas. Pero en el caso de ellos, no es porque ellos no conocen acerca del Espíritu Santo, tienen al Espíritu Santo, sino que ellos mismos se han apartado y han cerrado todo tipo de interacción con la persona o la tercera persona de la Trinidad. Cuando usted ve a un cristiano batallando en sus propias fuerzas en contra del pecado, contra el cual siempre cede. Cuando usted encuentra a alguien desconectado de la vida congregacional, donde congregarse no es importante, la vida de la iglesia no es importante, mis hermanos no son importantes, la predicación de la palabra no es importante, el tiempo de alabanza y de oración no es importante.
Cuando nota que tienen los mismos patrones de conducta que tenía antes de su conversión, y lo ve que no hay fruto de justicia ni de santidad en su vida, le aseguro que de igual manera está ajeno a la vida del Espíritu. La respuesta de estos cristianos sería la misma, hablando de lo que acabo de mencionar, sería la misma que la de los discípulos en Éfeso. Casi igual. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, el cual mora dentro, pero completamente ajenos. Y no es que no sepan, pero es que viven sus vidas como si no lo supiesen. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy han reducido la vida en el Espíritu a saltar, o el poder del Espíritu a saltar, a hacer desorden, a darle rienda suelta a las emociones, etcétera. Y a eso le llaman tener el poder del Espíritu Santo. Ahí sí se movió el Espíritu Santo. Por tanto, en una reunión donde no hay nada de eso, la gente diría, o ellos mismos dirían, el Espíritu Santo no se mueve en esa iglesia. ¿Será que acaso el Espíritu Santo es un banderín que se mueve? ¿O es una persona que mora dentro nuestro? Dios mora en cada uno de sus hijos a través del Espíritu Santo. En las reuniones se hace mucho énfasis en el mover del Espíritu. Lo más seguro es que mientras ellos claman que el Espíritu Santo estuvo en sus reuniones, lo más probable es que sí estuvo, pero contristado todo el tiempo. Jesús nos dejó el Espíritu Santo para darnos poder. ¿Amén? Para darnos poder. Pero el poder que nos ha dado es ¿para qué? Para ser testigos fieles. Para ser testigos fieles de su evangelio. Tanto en palabra, hablando de predicación, como en conducta. El hecho de que es el Espíritu Santo nos indica que nos va a llevar a todo lo referente ¿a qué? A la santidad. Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? El camino a la santidad. ¿Alguien me le puede subir al aire, por favor? Si está un poco frío. Necesitan el fuego del Espíritu. El hecho de que es el Espíritu Santo nos indica que nos va a llevar todo lo referente a la santidad. Por ende, el Espíritu Santo no puede ser reducido a manifestaciones espirituales ni experiencias místicas, sino que nos lleva a un estilo de vida diferente al del mundo. Diferente, por naturaleza, diferente. El Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra vida como individuos y en nuestra vida como congregación. Nos enseñará a orar los unos por los otros. Mire, sin el Espíritu Santo usted no puede orar por sus enemigos. ¿Sí o no? Si teniéndolo le cuesta trabajo, sin tenerlo, nos enseña a amarnos los unos a los otros. ¿Entramos ahí? Si teniéndolo nos cuesta trabajo, ¿qué tal si no lo tenemos? Otra, nos enseña a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Si teniéndolo nos cuesta trabajo, uno más. Nos enseña a perdonar los unos a los otros. Si teniéndolo nos cuesta trabajo. Imagínense si no tuviésemos el Espíritu Santo. Esas son cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Aquel que mora dentro nuestro, en el cual hemos sido bautizados, sumergidos. Mientras que a la misma vez edificamos la iglesia del Señor, ahí entra, con los dones que el mismo Espíritu Santo nos ha dado. Por eso, tan preocupante es tan preocupante es la situación donde Pablo pregunta, ¿cómo es que no conocen del Espíritu Santo? Vamos a poner Ellos simplemente conocían el bautismo de Juan. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, el cual, sin la vida del Espíritu Santo en sus vidas,
estaban confinados o limitados a vivir vidas agradables a Dios en sus propias fuerzas y con sus propios recursos. Buena suerte. Buena suerte. Pero ¿dónde es que comienza el ministerio de Juan el Bautista? ¿Dónde es que comienza? Bueno, comienza en los tiempos del profeta Isaías. Del profeta Isaías. Vaya conmigo a Isaías 40, por favor. Deja una marca ahí en Hechos 19. Isaías 40. Versículo 1. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama en el desierto. Bueno, Dios había tratado con la nación de Israel. Si usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta que Dios usó a diferentes imperios para aplicar corrección, disciplina y juicio. ¿No? Déjeme darle para atrás. Dios había tratado con la nación de Israel. Dios, vamos a ver entre paréntesis, porque esto es lo que mucha gente conoce hoy. El Dios de amor usó diferentes imperios para aplicar corrección, disciplina y juicio sobre Israel. Es el mismo Dios. Pero Dios tenía un plan de redención para con su pueblo. Y ese plan, para que se llevara a cabo, requería que alguien o de alguien que anunciara que vendría un Salvador. Se necesitaba que alguien llamado por Dios después de 400 años de silencio anunciara y preparara el camino para que los corazones comenzaran otra vez a recobrar ánimo, que anunciara que estuvieran preparados para el mensaje de salvación. El versículo 2 nos muestra que Isaías está haciendo referencia a la muerte expiatoria de Cristo, aún antes de su venida. Dice, su pecado es perdonado. De la mano de Jehová ha recibido el justo precio por la paga del pecado. Y ese mismo Redentor fue el que Juan el Bautista predicó o anunció. Era necesario que alguien viniera, precursor, que alguien viniera a predicar lo que los profetas habían mencionado. Si Jesús hubiese aparecido de primera en el libro de Mateo o de Lucas al principio y hubiese dicho, yo soy el Cristo, no hubiesen parado bolas, como diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién lo anunció? La Biblia dice en Isaías que habría alguien que vendría a anunciar que vendría un Salvador. Vaya conmigo a Lucas 3, por favor. Y aquí nos vamos a quedar un rato. Lucas 3, versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si usted quiere regresar y probarlo históricamente, ahí le han dado una cantidad de datos para que lo busque. ¿Quién era tetrarca? ¿Quién era presidente? ¿Quién era magistrado? ¿Quién era? ¿No? 3. Y él fue, hablando de Juan, y él fue por toda la región toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados.
y verá toda carne la salvación de Dios. Ese fue el ministerio de Juan. El ministerio de Juan fue primeramente o principalmente hacia la nación de Israel, los judíos. Y la razón por la cual esto es importante es porque los judíos ya eran considerados el pueblo escogido de Dios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos promesas por medio de nuestro padre Abraham. Pero ahora se aparece Juan diciendo, necesitan arrepentirse de sus pecados. Pero si ya yo soy elegido, ¿por qué tengo que arrepentirme? Lo que significa es que Juan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento a personas que ya eran parte del redil de Dios, o al menos se consideraban se consideraban parte del redil por el simple hecho de que habían nacido judíos. Y tenían exteriormente la marca de que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Y esta cuál era? La circuncisión. Sin embargo, Juan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, porque la salvación no es por simplemente ser parte del pueblo de Israel. Tiene que haber arrepentimiento, y esto era, al menos en los días de Juan el Bautista, representativo con el bautismo en agua. La salvación del hombre siempre ha sido de igual manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por fe. Por fe. Pero por supuesto, no todos creían que tenían que ser limpiados. Porque según ellos ya pertenecían al pueblo de Dios, porque eran hijos de Abraham. Según ellos eran los hijos de la promesa y habían salido del desierto solo a ver lo que estaba sucediendo y a burlarse de Juan. Oye, hay uno ahí en el desierto que estaba vestido un poco medio raro y está comiendo cosas raras. Y estaba diciendo que nosotros, ya somos el pueblo de Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué mensaje es ese? Y iban para allá a criticar y quizás qué más no sabría. Pero el versículo 7, Juan le decía, miren cuán lleno de amor estaba Juan. Y decía a las multitudes que salían, escuche, para ser bautizadas por él. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire, ¿sabe qué? Este mismo mensaje se puede aplicar en muchas iglesias al día de hoy. Porque hay muchos predicadores que se preocupan tanto en su vida hoy aquí en la tierra. No tienen sus ojos en lo eterno. Dios te quiere bendecir hoy. Dios te quiere hacer rico hoy. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere hoy. Pastor Alberto lo mencionó aquí cuando daba los anuncios. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo, recibir todas las bendiciones hoy y al final perder su alma? ¿Podremos de alguna manera pagar por ella? ¿No? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes que no van a enfrentar el juicio? ¿Quién les dijo? Aquí Juan le está mencionando el justo juicio de parte de Dios. Pero este juicio no es solamente para las otras naciones que no conocen a Dios. Así pensaban ellos, no, es para los gentiles. Ellos pensaban que este juicio era excluyendo a los judíos. Pero la Biblia claramente dice que el juicio de Dios comienza ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Dios comienza con sus hijos. Amén. Le voy a decir algo que le va a gustar mucho. Cuando usted tiene una queja en contra de alguien y va delante de Dios a ponerle su queja, Dios va a tratar primeramente ¿con quién? Con usted mismo. Con usted mismo. Quizás eso lo motive a no quejarse delante de Dios por su hermano. Dios nunca le va a decir, yo, mi hijito, yo sé que él es así, testarudo, duro, todo. Pero tenle paciencia. No, Dios va a tratar contigo. ¿Por qué te molesta tu hermano? Vamos a ver el corazón que tienes ahí. ¿Por qué te molesta tu hermana? Vamos a ver el corazón que tienes ahí. ¿Por qué te molesta tu esposa? ¿Por qué te molesta el jefe? ¿Por qué te molesta? Vamos a buscar primeramente ahí. Y cuando Dios trabaja el corazón nuestro,
Lo demás es irrelevante. Cuando algo nos molesta decimos, Señor, cambia el corazón mío. ¿No? Imagínense si Dios respondiera a todas nuestras oraciones hacia los demás. La iglesia estuviera vacía. ¿Sí o no? Ni el pastor estuviera aquí. Pero primeramente Dios trata siempre con sus hijos. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y lo único que puede librar de ese juicio, regresando al contexto de lo que estamos hablando, no es ser nacido dentro de una zona geográfica, ni de una cultura exclusiva, ni de padres cristianos. Ahí vamos a llegar un poco más adelante. Ni por haber sido circuncidado. Y este era el mensaje de Juan para con aquellos que pensaban que estaban libres de pecados. No, esos que se están bautizando, pecadores. Nosotros somos hijos de Abraham. Tiene que haber una circuncisión del corazón. No es externa. Tiene que haber una circuncisión del corazón, la cual es la que nos hace aceptos en el amado. Debe haber un genuino arrepentimiento que nos lleva a rechazar las obras de las tinieblas. Tiene que haber. Note que dije genuino arrepentimiento, porque un genuino arrepentimiento da frutos. Es visible. Básicamente, si estaba en pecado, ya no peca más. O trata de no pecar tan deliberadamente como lo hacía antes. Versículo 8. Regrese conmigo. No, perdón, que ese no estamos. 8, perdón. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Yo quiero pausar ahí. Porque Mateo dice, viendo, en otras palabras, teniendo por así decir, la revelación de lo que estaban pensando, Juan el Bautista no era omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Pero sus caras denotaban ¿qué? Rechazo. No tenía que decir, no, yo no creo en eso. ¿Usted nunca le ha pasado que usted corrige a alguien, no a sus hijos solamente? O cuando usted es corregido, su cara dice, yo no necesito corrección. ¿Se le ha pasado? Aún los que dicen, a mí nunca han pasado. Igual. Son visibles. Entonces, el hecho de que ellos creían, hacer frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahí no está hablando de las piedras del camino. Mire, ellos creían que el hecho de que habían nacido dentro del pacto abrahámico, estaban asegurados para siempre. Para siempre. Si yo ahora fuera a decirle a usted, ¿cuántos de aquí son cristianos? Okay. No importa lo que hagas en tu vida. No importa que odies, que robes, que corrompas, que adulteres, que forniques. No importa. Tú eres hijo de la promesa de Dios. Cuando Dios regrese por su iglesia, usted es el primerito que se va. De primero. ¿Eso lo llevaría usted a perseverar en la santidad? ¿Por qué no? Porque es fácil, ya está obtenido, ya está regalado. Ahora escucha, la salvación fue un regalo, pero porque alguien la pagó. Porque nosotros no la podíamos pagar. Primeramente, ni la queríamos pagar, y segundo, ni la podríamos pagar. Entonces ellos decían, bueno, nosotros somos miembros del clan de Abraham, somos hijos de la promesa, por tanto y demás, nosotros no necesitamos arrepentimiento. ¿Acaso la Biblia no dice que por cuanto todos pecaron? Ellos pensaban que estaban asegurados para siempre, pero lo único que nos asegura nuestro futuro, escuche, es el sellamiento de ¿quién? Del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Las arras de la promesa para la herencia
¿Sí o no? Para el día de la redención. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que estamos asegurados en Cristo. El cual, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Estos judíos pensaban que el juicio de Dios nunca sería para ellos, sino que este juicio era eminentemente para con los gentiles o para las piedras, como que decían ellos. Estos judíos pensaban que estaban asegurados por el simple hecho de tener a Abraham por padre. En otras palabras, la promesa que Dios hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra era la garantía por lo cual ellos serían bendecidos no solo en esta vida, sino también en la venidera, en la eternidad. Pero para Juan, esto era completamente inconcebible. Si había alguien que en esa escena que podía haberse gloriado de haber sido separado para salvación, escuche, era él. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él puede haber dicho, no, espérate. Yo estando en el vientre de mi madre Elizabeth, cuando mi primo dentro de la barriga de María vino a visitarme, ya. Él podía haber hecho eso. Por tanto, para él es inconcebible que esta gente diga, yo no necesito arrepentimiento. Ya yo tengo mi futuro asegurado. Juan el Bautista había sido separado para ser el precursor de Cristo. Pero él no tomó la actitud de estos fariseos y saduceos que estaban tomando. Él les estaba diciendo, si ustedes creen que si Dios, escuche, si ustedes creen que si Dios trae juicio a sus vidas, entonces Él no tendría hijos para cumplir su promesa de bendición para las familias de la tierra. Entonces están equivocados, están completamente equivocados porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Y si ustedes no se arrepienten, Dios se valdrá de otras personas que serán sus hijos. Ahí entramos usted y yo. Dios se valdrá de hijos de la promesa, aquellos que han de volver sus corazones a Dios. ¿A través de qué? De un verdadero arrepentimiento. Por eso Juan dice una frase que debió haber sido tomada como dura de parte de los judíos. Dios puede levantar hijos a Abraham, en otras palabras, hijos que hereden la promesa de este siglo y el venidero, de estas piedras, de estos gentiles. Mire, nosotros no entendemos el concepto, porque nosotros no vivimos en esa época. Pero decirle a un judío, Dios prefiere las piedras a ustedes, porque ellos se arrepienten, ustedes no. Eso era, mira, una violación a los derechos humanos. Si no la apedreaban por eso, no sé por qué más. Fueron unas palabras duras, pero necesarias. Necesarias. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, de estos gentiles, de estos incircuncisos, de estos aborrecedores de Dios, de estos enemigos de Dios. En otras palabras, Dios se puede levantar hijos y coherederos de la promesa de personas como nosotros. Éramos enemigos de Dios. Nacimos enemigos de Dios. Y hoy a través de Cristo somos ¿qué? Coherederos con Cristo. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay 3 puntos que quiero tocar acerca de lo que el bautismo de Juan nos muestra. Número 1. El bautismo no es una continuación de la circuncisión. El bautismo no es una continuación de la circuncisión. Hay una práctica dentro de la religión católica donde según ellos, cuando un niño es bautizado, es una señal de que pertenece a Dios. Yo fui invitado al bautizo de mi sobrina y cuando fui nunca había estado en una iglesia católica o en un servicio de bautismo. Y recuerdo sentado ahí porque, claro, es familia, ¿no? Me sentí obligado a ir, ¿no? Y cuando yo escuché a ese hombre decir, después que bautizaron a los niños con medio cosita de agua en la cabeza, ahora es hijo de Dios. Yo digo, wow. ¿Cuán diferente a lo que la Biblia dice?
La circuncisión, para que usted entienda, en el Antiguo Testamento, fue una señal visible de que ese niño había sido separado por Dios y por tal razón, hoy algunas religiones aseguran que si sus hijos son bautizados desde pequeños, están libres del justo juicio de Dios. Incluso Juan Calvino enseñó lo mismo. Él aseguraba que el bautismo de infantes era de igual manera a la señal de la circuncisión, lo cual no lo es. No lo es. Lo puede buscar en su tiempo. En primera, porque si ese fuese el caso, los únicos que fueran al cielo fueron los varones. ¿Sí o no? Porque solamente los varones podían ser circuncidados. Punto número 2. El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento individual y personal. No era grupal. No era grupal. El bautismo en el Nuevo Testamento es la señal pública, visible, de que alguien había creído o ha creído en el Evangelio de Cristo para salvación y perdón de sus pecados. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar ninguna escena que donde un cristiano no haya sido bautizado, excepto en una. ¿Alguien recuerda? El ladrón en la cruz. Pero estoy seguro que si le hubiesen dado 2 días de libertad, se hubiese bautizado. Porque no era considerado nadie cristiano o miembro de la iglesia a menos que se hubiese bautizado. El bautismo no salva, déjenme poner eso ahí. Bautismo no salva. Ahí está otra vez el ejemplo, el ladrón en la cruz. Pero el bautismo lo que hace es que le muestra al mundo, a las personas, que yo he creído en el Señor. Eso es lo que hace el bautismo. Y aparte es algo, uno de los sacramentos que Dios le dejó a nosotros como iglesia. Lo ve en todo el Nuevo Testamento. Bueno, esto debió haber sido extremadamente ofensivo a los judíos en los tiempos de Juan. De la misma manera que puede ser extremadamente ofensivo a personas nacidas de nuevo que han sido criadas dentro del catolicismo. Por tal razón, lo he escuchado muchas veces, incluso algunos de ustedes, donde ahora soy nacido de nuevo, pero mi familia es católica y yo no puedo vivir una vida cristiana porque entonces mis padres me rechazan. Naciste católico, que nadie nace católico, y te mueres católico. Oh, y por ahí puede poner cualquier tipo de religión. Hablando el otro día con un testigo de Jehová, me dijo lo mismo. Yo nací testigo de Jehová. Yo le dije, wow, usted es el primero que nace sellado como espíritu, como testigo de Jehová. No, lo que quise decir que fue criado. Ah, es diferente. Es diferente. Por tal razón, este bautismo hace una declaración pública de que la persona ha entendido y creído lo que la palabra de Dios dice acerca del nuevo nacimiento. El bautismo de Juan llevaba a las personas a reconocer delante de Dios su imposibilidad y los llevaba a recibir el perdón de sus pecados. El bautismo de Juan, escuche, no era con la intención de incrementar judíos, ni prosélitos judíos. En uno de los comentarios de historia que estaba leyendo, decía que para los judíos incluso era normal el bautizar, porque así es que hacían los prosélitos. Los prosélitos eran las personas que eran gentiles, que querían ser judíos y ellos los bautizaban. Pero no era para que fueran seguidores de Cristo, sino que ahora eres judío. ¿Y? Entonces, el bautismo de Juan no era con la intención de incrementar judíos ni prosélitos dentro de la nación judía, sino que el bautismo de Juan llevaba a los hombres a estar primeramente a paz con Dios, reconociendo que ellos, aunque fueran el pueblo separado o elegido de Dios, necesitaban arrepentimiento de pecados. Punto número 3. Mire cuán ilógico puede sonar. Imagínense que sus hijos, supongamos que hay familias que tienen hijos que todavía no han hecho profesión de fe, y usted diga, no, mis hijos son cristianos porque yo soy cristiano. ¿Seguro? No. El bautismo de Juan se asemeja al bautismo que practicamos en la iglesia cristiana de hoy en día, lo cual fue lo mismo que constituyó por los primeros 2 siglos desde el comienzo de la iglesia cristiana.
Y es el simple hecho de que ahora, a través del bautismo, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Pero este bautismo solamente es para aquellos, escuche, que ya han creído. Ya han creído. Dos datos curiosos en cuanto a este bautismo. El bautismo en agua siempre viene después del bautismo del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir. El bautismo en agua siempre viene o precede después del bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo para salvación, la Biblia nos dice que ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? En otras palabras, ha sido bautizado, ha sido sumergido en el Espíritu Santo desde el momento de su conversión. Otra vez, el bautismo de Juan o el bautismo en agua es simplemente la declaración pública y visible que tal persona ha creído. Pues yo me pregunto, bueno, ¿de dónde sale entonces el bautizo de niños pequeños? Tiene que haber existido en algún lugar una mala teología donde la gente comenzó a hacerlo. Bueno, yo soy original, yo nací en Cuba, si no se han dado cuenta. Nací en Cuba y el otro día, o hace como un año, mi mamá me dijo, tengo que enviarle dinero a mi sobrino, bueno, a mi primo. Yo le dije, sí, y van a comprar algo, necesitan. No es para el bautizo de los hijos. Espera, ¿cómo? No, porque sí, porque allá cobran por bautizar. Ya no cobran en moneda cubana, ahora cobran en dólares. Pues parece que usan agua esa de Aquafina de aquí, de Sheffield Hills. No sé si es. ¿Y será que a lo mejor el bautismo es una especie de negocio o algo? Bueno. Me puse a hacer un poco de investigación y resulta que un padre de la iglesia, entienda como padre de la iglesia, que también se ha tergiversado dentro del catolicismo. Un padre de la iglesia es como decir uno de los discípulos de los apóstoles. Gente que se quedó aferrada a la doctrina de la Biblia y por muchos años predicó lo que la Biblia decía. Muchos de ellos fueron martirizados y asesinados. Y uno de estos padres de la fe o de la iglesia se llamaba Tertuliano. 2 siglos después de la fundación de la iglesia. Él hizo referencia al bautismo de infantes. Presta atención, al bautismo de infantes. De ahí se agarró la gente y dijo, hay que bautizar a los niños recién nacidos. Y lo que Tertuliano quiso decir es que cuando alguien se convierte al Señor, si nacimos de nuevo, eso nos hace que en la fe, niños en la fe. Entonces decía, no, a los niños en la fe hay que bautizarlos, hay que encomendarlos al Señor, Y alguien dijo, light bulb, vamos entonces a... Y quiere que le diga algo, muchos cristianos, muchos padres cristianos con buenas intenciones cayeron en esa trampa. Porque fue como que, déjame bautizar a mi hijo, yo quiero bautizarlo para que sea separado para el Señor. Ni usted ni yo separamos a nadie para el Señor. Dios separa para Él. Nuestro trabajo es entrenarlos y enseñarles la verdad de la palabra para que conozcan al Señor, para que nunca se aparten de Él. Amén. Pero yo por el hecho de bautizar a mi hija o a mi sobrino, eso no significa que van a ser cristianos simplemente por el hecho de eso. Y ahí es donde se fue o se salió de la mano lo del bautismo. Qué dato tan curioso. Versículo 9. Juan dice lo siguiente. Juan el Bautista dice lo siguiente. Y ya también el hacha, dentro de la conversación aquí está hablando acerca de arrepentimiento. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Se corta y se echa en el fuego. Mensaje de Juan era radical.
Cualquiera pudiera decir, no, no tiene amor. El bautismo de Juan llevaba a las personas a dejar sus pecados atrás y a reconocer que necesitaban de Dios a causa del estilo de vida que llevaban y el cargo de conciencia que tenían por el pecado. Pero aquí Juan hace una declaración completamente perturbante en cuanto a su mensaje. Juan pasa a mencionar no solo el juicio eminente de Dios, sino también su cercanía. Dice, ya el hacha está puesta a la raíz. Ya. Estoy seguro que en ese momento las personas tomaron mayor conciencia en cuanto a sus vidas. Y tanto fue así que muchos preguntaban qué es lo que necesitaban hacer. Versículo 10. Dice, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, en otras palabras, el que tiene más facilidad económica, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, o que tiene abundancia de comida, dele al necesitado. Haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, escuche, publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Eran recolectores de impuestos, colectores de impuestos. Roma había puesto a la nación de Israel, a los judíos, a cambio de su protección militar, un impuesto bien heavy, bien duro. Y ellos se sentían ahogados con tanto impuesto. Por tanto, cuando un judío se iba a trabajar para los romanos y regresaba y decía, el impuesto del César. Mira, ese lo querían degollar. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Para hacer qué? Quiere decir que reconocieron que tenían una necesidad. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Quiere decir que ellos, por encima de lo que el César decía, ellos pues colectaban un fee. 14. También le preguntaron unos soldados. Ahí se da cuenta que los soldados también están propensos a ¿qué? A ser corruptos. Está en la naturaleza del hombre, no es en la profesión, es la naturaleza del hombre. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Yo creo que en los países de nosotros podríamos decirle al presidente, los próximos soldados que ponga, por favor, que no hagan extorsión. Lo agarré yendo a 10 millas por encima de eso. Pero si me das $10, aquí queda. ¿Y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Será solamente para los soldados? Pastor, ¿será acaso pecado jugar a la lotería? Cricket. ¿Acaso no es aquí contentados con vuestro salario? No me mire a mí, no lo dice la Biblia. Quiero que note que aquí Juan va de manera individual hacia el comportamiento de cada uno en sus profesiones. En sus profesiones y a la misma vez en cuanto a la relación con el necesitado. Los verdaderos frutos de arrepentimiento no se deben mostrar simplemente dentro de la congregación o cuando estamos juntos los domingos. Los verdaderos frutos de arrepentimiento son visibles en nuestros lugares de trabajo. Amén. En nuestros lugares de trabajo. Pero claro, como ahí el pastor no está y no hay nadie de la congregación, pues vivo mi vida de una manera que nadie sabe que yo soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan hace unas cuantas semanas que les dije que iba a empezar a visitar los centros de trabajo? Las visitas dicen, son visibles, los frutos de arrepentimiento son visibles en nuestros lugares de trabajo. Pregunta, ¿es usted una persona que roba tiempo en su trabajo? No, yo no robo al jefe, pero se mete en la computadora en Facebook a hacer cosas que no tiene que estar. No, usted no le pagan por estar en Facebook. ¿No? ¿Es usted una persona que roba tiempo en su trabajo?
¿Es usted una persona que marca la tarjeta a las 5, se acuesta a dormir y regresa a las 7 y empieza a trabajar? ¿Es usted una persona que ama las ganancias deshonestas? ¿Es usted una persona, escuche, en autoridad, que abusa o maltrata a sus empleados o los que están bajo usted? Todo eso está implicado aquí en lo que Juan le está diciendo a esta gente. Es fácil querer aparentar piedad dentro de la congregación de los santos o delante de los demás hermanos. Pero si le preguntáramos acerca de su estilo de vida a sus vecinos, a sus familiares no cristianos, o quizás a los compañeros de trabajo, ¿qué dirían de usted? ¿Qué dirían de usted? ¿Sería compatible lo que ellos dicen de usted con lo que usted dice de usted mismo que es? No, es que yo soy tan humilde de corazón. ¿El jefe suyo dirá lo mismo? ¿O el vecino dirá lo mismo? ¿O sus hijos dirán lo mismo? ¿O su esposa, su esposo dirá lo mismo? No en balde Juan menciona el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y lo que evita que este árbol sea cortado, para que usted ponga a trabajar las neuronas, lo que evita que este árbol sea cortado no es el follaje, no es la cantidad de, oh, mira todas las hojas verdes que tiene, llegó la primavera, cuántos pajaritos y mariposas hay alrededor. Irrelevante completo. Lo que evita que este árbol no sea cortado no es el tamaño de las ramas, ni la profundidad de la raíz. En otras palabras, no es lo externo que se pueda percibir, entienda, sino que el juicio para tal árbol viene si no da, ¿qué? Fruto. Si no da fruto, lo cual viene ¿de dónde? De adentro. De adentro. No podemos confiar en que parecemos cristianos, ni que tenemos aspecto de cristianos. Debemos estar más interesados por nuestro interior que por nuestra reputación en el exterior. Al final de cuentas, delante de Dios, nada podemos ocultar. Le dije mentiras al pastor. ¿En qué me afecta eso a mí? ¿Acaso Dios está ajeno a su mentira? No lo está. No lo está. Amo a fulano en el Señor. Ya usted, los que estaban en los estudios bíblicos saben lo que significa eso. Amo en el Señor a fulano de tal, pero por dentro realmente no lo soporto. ¿En qué le afecta eso a su hermano? En nada. ¿Pero acaso Dios está ajeno a ese pensamiento, a esa actitud? No lo está. Si en verdad el bautismo de Juan debía mostrarse por sus frutos dignos de arrepentimiento, no puede quedarse en simplemente abstenerse de hacer el mal. Y esto es otro. Muchos cristianos dicen ser cristianos por el hecho de que ya no fuman. No, antes fumaba, ya no fumo. Bueno, gloria a Dios. Hay muchas personas que no fuman y no son cristianos. No, ya antes robaba, ya no robo. Los ladrones, los presos tampoco roban. ¿Sí o no? Porque los agarraron. Antes me emborrachaba, ya no me emborracho. Hay muchas personas que hacen cursos de alcohólicos anónimos que no tampoco, pero no son cristianos. Antes era un adúltero, ahora no. Pero mira todo lo que pasa por el lado mío, pero Dios me libre de tocar. Si la deseas en tu corazón, ¿qué dice Jesús? ¿Ya? ¿Ya? A Jesús se lo sabe, ¿no? Ya no mato. Pablo podía haber dicho eso. Antes, perseguidor de la iglesia. Pero ya no. ¿Pero acaso la Biblia no dice que si aborrezco a mi hermano es pecado de homicidio? Hey, no podemos escaparnos de la palabra de Dios. No podemos. Pero escuche, estos no son frutos de un genuino arrepentimiento. Porque hay muchas personas en el mundo que tampoco lo hacen. Tampoco lo hacen. Esto es lo que el bautismo de Juan hacía. Llevaba a las personas a abstenerse del mal, pero ahí se quedaban. Y de igual manera hay muchos hoy que profesan ser cristianos y simplemente se han conformado con dejar o abstenerse de hacer cosas malas y por tal razón han sido culpables de echar a un lado el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 15.
Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Ese mismo versículo en Mateo dice, para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire, aquí aparece una frase que por mucho tiempo ha sido mal interpretada y es la siguiente. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y de ahí han salido canciones. Manda fuego. Ok. Sí se la sabe, ¿no? Según la interpretación que muchos le han dado a este versículo, lo toman como que está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, tal y como sucedió en el día de Pentecostés. Ya que en ese día el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en lenguas de fuego, y lenguas de fuego, descendieron sobre ellos. Erróneamente se piensa que el fuego tiene que ver con el fuego que aviva, que enciende a una persona para que a una persona para Cristo o para que hable en lenguas. Aquí el bautismo en el Espíritu Santo y fuego tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Déjenme explicarle. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí o no? Y a través del Evangelio recibimos la vida eterna cuando creemos. Amén. Con ese perdón de nuestros pecados recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. A través del Espíritu Santo recibimos dones para la edificación de la iglesia. Amén. A través del Espíritu Santo recibimos el poder para ser testigos a donde quiera que vayamos. No solo de palabras en cuanto a la predicación, sino también en nuestras obras como testificación. El ser bautizado en el Espíritu Santo es recibir la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Síganme aquí un momento. A aquellos que le aman, a aquellos que han creído y a aquellos que han amado más la luz que las tinieblas. Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Y fuego. Romanos 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que usted entienda eso, no hay condenación para aquellos que han sido bautizados en el Espíritu, para aquellos que han sido sumergidos en la vida de Dios. Versículo 2, porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pausa. Y ahí puede usted, aquí el apóstol está haciendo una diferencia entre los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne. ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es una imposibilidad. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a dejarlo ahí. Hasta ahora, usted puede entender que aquellos que andan en el espíritu tienen vida. ¿Sí puede? ¿Qué significa entonces ser bautizados en fuego? Si miramos el contexto de lo que Juan el Bautista está diciendo, podemos ver que esa referencia, que hace esa referencia mientras está hablando acerca del juicio de Dios. El ser bautizado habla de ser sumergido, completamente cubierto. Entonces, o estamos completamente sumergidos y cubiertos en Cristo, bautizados en el Espíritu Santo, o estamos completamente sumergidos o cubiertos en el pecado, bautizados en fuego. Por tanto, el bautismo en fuego de que está hablando Juan es acerca del castigo eterno para los que no dan fruto ni para los... es para aquellos, por tanto, el bautismo en fuego de que está hablando Juan es acerca del castigo eterno para los que no dan fruto ni para los que creen, ni para los que no creen, y para los que no creen. ¿Sí me entendió? Vaya conmigo a Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 1 al 6. Aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. En otras palabras, sumergidos, bautizados ¿en quién? En el Espíritu Santo. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevarán fruto. 6. El que en mí no permanece, el que no es bautizado en el Espíritu Santo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan, ¿dónde? En el fuego. Y arde. Entonces, el evangelio de salvación produce dos resultados cuando se predica. O los hombres abrazan la fe, lo cual los llevará a estar sumergidos, cubiertos, bautizados en vida eterna, o los hombres lo rechazan y por ende, esto los llevará a ser sumergidos, cubiertos, bautizados en fuego eterno de juicio. Solo Jesús tiene el poder para hacer esto. Solo Jesús tiene el poder para hacer esto. Él tiene el poder para dar vida y también tiene el poder para destruir el alma en el infierno. Mateo 10, por favor, vaya conmigo ahí. Mateo 10, 26. Dice, así que no les temáis o no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En otras palabras, si ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, si están sumergidos en mí, si han sido bautizados en mí, aunque su cuerpo sea destruido, su alma está segura de por vida. No somos nosotros. Pero aquí hay una contraparte, ya la segunda parte del versículo 28. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, si ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo, el cual da vida, si no están sumergidos en mí, si no han sido bautizados en mí, no solamente su cuerpo será destruido, sino también ¿qué? Su alma. Su alma. Y aquí claramente está hablando de una eternidad. El hombre carnal piensa que la vida es simplemente los 70, 80, 90, 100 o 120 años que tiene aquí en la tierra. Pero el hombre nunca perece. El cuerpo, sí, por esta razón está en la funeraria y pues vamos y velamos al muerto, porque está ahí. Pero ¿qué sucede con el alma? Sigue viva. Y es por eso el peligro de poner nuestros ojos en las cosas de la tierra. Todo es aquí. Nuestra vida es aquí. ¿Qué puedo adquirir aquí? Y pasamos nada de tiempo pensando en lo que de verdad va a suceder, que es eterno, que es la eternidad. Nos preparamos aquí en la escuela, en el colegio, para alcanzar carreras, para hacer. Y desechamos lo que realmente tiene peso, que es la eternidad. Cuando se menciona aquí la destrucción del alma, es lo intangible para el hombre, pero tangible para Dios. Es algo que el hombre natural no puede comprender. Y aquí es donde Juan el Bautista menciona que hay otro que viene después de él, el cual es más poderoso. Yo no tengo el poder ni para darte vida eterna, ni para quitártela. Pero hay otro detrás de mí, que ese es más poderoso que yo, del cual ni siquiera soy digno de desatar el calzado de su pie. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, el ser sumergido en la vida del Espíritu, no es solo, escuche, en cuanto a recibir el Evangelio de salvación. Y aquí voy para la iglesia. En la vida de aquellos que hemos creído, la vida del Espíritu se extiende en cuanto a nuestra vida como iglesia. Cada cristiano posee el Espíritu Santo. Cada uno que ha creído posee el Espíritu Santo. Y con ese ha sido bautizado. Y los beneficios de este bautismo en el poder, en el Espíritu Santo, nos lleva a vivir vidas agradables a Dios delante de todos los hombres. Si su relación con Dios, si su comportamiento cristiano, por así decir, es reducido solamente a los domingos cuando viene, o los viernes cuando nos reunimos, pero fuera de aquí, usted ve su vida de igual manera, reconsidere que quizás no es. Porque si no da frutos, o no está permaneciendo en Cristo y está perseverando más en las cosas terrenales. Pero la vida del Espíritu Santo nos lleva a vivir vidas agradables a Dios delante de todos los hombres, tanto los de afuera como los de adentro. El Espíritu Santo nos ha dado dones. Nos ayuda en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Dios es un Dios interpersonal. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿No cree usted que a Dios le interesa su relación con su hermano? Su relación con el vecino, su relación con su familia. A Dios le interesa todo eso. Dios está en todos los detalles. Termino con esto. Si estamos en el Espíritu Santo, entonces podemos perdonar los unos a los otros como mismo Dios nos perdonó en Cristo. Si estamos en el Espíritu Santo, podemos amarnos unos a los otros de la misma manera que Dios nos amó en Cristo. Porque el amor de Dios, dice la Biblia en Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso lo hace Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que garantiza nuestra resurrección de entre los muertos en el día final. Su vida no termina en la tumba, ahí comienza. Y esta es la diferencia entre el bautismo de Juan para arrepentimiento y el bautismo de Jesús, el cual nos ha bautizado en el Espíritu Santo para dar vida en abundancia, tanto aquí en la tierra
como la vida eterna que prometió a todos aquellos que creen en Él. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está viviendo usted su vida? ¿En el bautismo de Juan solamente? ¿Absteniéndose de hacer lo malo? ¿O usted está viviendo su vida en el poder del Espíritu Santo, que va mucho más allá de la salvación de nuestras almas? Eso es algo que yo no puedo contestar por usted. Eso es algo que usted solamente puede hacer. Dice Hechos 19. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído sea el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo unos 12 hombres. La vida del Espíritu, la llenura del Espíritu es algo que usted tiene que buscar. Se lo voy a volver a repetir. La llenura del Espíritu es algo que usted tiene que buscar, usted tiene que desear, usted tiene que anhelar. Y Dios lo da. Dios lo da. Dios da el poder ¿para qué? Poner por obra los dones que ya Él nos ha dado. Pero si usted es ajeno a esa vida, está viviendo su cristianismo sin el Espíritu Santo, qué difícil se le va a hacer su vida espiritual. Quizás con tal razón es que se le hace difícil perdonar, amar, ser paciente, tolerarse los unos a los otros. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé, o los bautice, o los sumerja en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, eso no quiere, vamos a orar por usted porque usted habla en lenguas. No, eso se lo deja usted en su tiempo devocional. ¿No? Pero más que todo, que Dios nos bautice en el Espíritu Santo, que nos asegure en Él, que los dones sean vigentes. ¿No? Que la vida de la iglesia, la vida de Cristo en nosotros sea evidente, que demos frutos. Hermanos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿En el bautismo de Juan o en el bautismo del Espíritu? Que nos encuentre el bautismo del Espíritu. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te quiero dar gracias por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Señor, por la importancia que tu palabra crea en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando subiste a la diestra del Padre, no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste al Consolador, aquel que intercede por nosotros, aquel que nos trae a memoria las cosas que tú nos has hablado, Señor. Y gracias porque tú nos has sellado con el espíritu de la promesa para el día de la redención. Gracias porque cada persona que ha creído en el Evangelio ha sido dado el Espíritu Santo en toda su magnitud. No necesitamos nada más. De parte tuya hemos recibido absolutamente todo. En ti estamos completos. Pero ahora, Señor, de parte nuestra, queda permanecer en ti y tú en nosotros. La única manera en que podemos dar frutos apacibles de justicia es si vivimos vidas sumergidas en tu Espíritu. Si vivimos de acuerdo al bautismo en el Espíritu Santo. Metemos, Señor, que la iglesia, tanto local como universal, se ha conformado con el bautismo de Juan. Mientras tanto, mis pecados han sido perdonados, estoy bien, estoy tranquilo y no tengo que hacer nada más. Pero la vida del Espíritu no nos lleva para nada a conformarnos con ese estilo de vida. Yo te doy gracias por la salvación, Señor. Definitivamente el mejor regalo que podíamos haber recibido. Pero Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús
Que aprendamos a vivir vidas en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, a amar. Nos va a enseñar a perdonar. Nos va a enseñar a ser pacientes. El fruto del Espíritu ahí va incluido de igual manera, Señor. Nos enseña a ser humildes, mansos, a tener dominio propio, a tener gozo. ¿Cuántos beneficios hay para aquellos que viven vidas sumergidas en ti, Señor? Para aquellas personas que permanecen en ti. Yo te quiero pedir, Señor, si en medio de nuestras personas que se han conformado o que simplemente han vivido un evangelio basado en el arrepentimiento de pecados y nada más, y han desechado los dones, han desechado pues la resurrección de entre los muertos, han desechado la vida en el Espíritu que tú das. Yo te quiero pedir, Señor, que tú los alcances, que ellos puedan abrir sus ojos y que anhelen, Señor, ser llenos, ser bautizados en ti. No para manifestar místicas, sino para llevar una vida que realmente dé frutos, Señor. Que seamos testigos, que seamos mártires si es necesario, por tu palabra.